Damos inicio a la clase correspondiente a control de calidad y el tema a tratar es el control estadístico de procesos y productos. Cuando hablamos de la clave de que las organizaciones sean exitosas, reside, por supuesto, en ser competitivos. Los productos y servicios pues no se ofrecen por casualidad. Existe toda una programación de procesos detrás de ello para conseguir las especificaciones de calidad que nosotros deseamos. ¿Para qué? Para satisfacer las expectativas de nuestros clientes. Nuestros procesos deben funcionar dentro de unas tolerancias que están establecidas. ¿Ok? La variación no es propia solo de los procesos, sino que en la vida diaria nosotros estamos sometidos a la variación. El tiempo que tardamos, por ejemplo, de nuestra casa a nuestro trabajo varía de un día a otro. La temperatura del ambiente varía de una hora a otra. Si hablamos de colocarle azúcar a una bebida, pues si lo hacemos todos los días, no todos los días colocamos la misma cantidad. Entonces estamos expuestos a variaciones en nuestra vida y por supuesto los procesos no están exentos de hecho. ¿Ok? En este punto es importante definir qué es un proceso. Bueno, un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un recurso humano y de una serie de recursos materiales. ¿Para qué? Para conseguir el objetivo previamente que hemos establecido o que hemos identificado. ¿Ok? Tenemos que recordar en este momento qué es la calidad. La calidad, como la define la Real Academia Española, es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo. Hay otros autores que lo ven como el grado o nivel de excelencia y otros lo ven como una medida relativa de lo bueno o de lo bueno que puede ser un producto o un servicio. Actualmente, pues existen mucha literatura en función de filosofías, técnicas y herramientas que nos permiten hacer el mejoramiento continuo y mejorar nuestra calidad de los procesos y por ende, al tener calidad en los procesos, pues tenemos calidad en productos y servicios, ¿ok? Que nuestras empresas ofrecen. Una de esas opciones que tenemos es el control estadístico de procesos, SPC, por sus siglas en inglés, ¿ok? ¿De qué se trata el control estadístico? Bueno, se trata de poder monitorear y controlar los procesos productivos con el fin de identificar y prevenir posibles desviaciones o defectos en la calidad de los productos o servicios que tenemos. El control estadístico de proceso, su objetivo es hacer predecible un proceso en el tiempo, ¿sí? Y si entendemos que el proceso como una secuencia de eventos u operaciones, entonces que se pueden repetir y ellos conducen a resultados tangibles o intangibles, pues el control estadístico de los procesos nos va a mostrar tres cosas. Nos va a mostrar primero que el proceso está en control cuando la variación obedece a una cuestión aleatoria. Nos puede decir que el proceso está fuera de control, ¿verdad? Y nos puede decir que el proceso está en mejoría como resultado de los análisis que nosotros hemos realizado. ¿Ok? Entonces podemos decir que el control estadístico de procesos es una herramienta para comunicar información al personal de ingeniería, de operaciones y de control de calidad de la empresa y a partir de ello podemos tomar decisiones y nos facilita la mejora constante que debemos tener en nuestras empresas. Los principales elementos que forman parte del control estadístico de procesos son tres: el análisis que hacemos para entender el proceso, los métodos que utilizamos para medir el proceso y el liderazgo para cambiar ese proceso. ¿Ok? Análisis, métodos y el liderazgo. Ahora bien, podemos preguntarnos en este momento, ¿cuáles son las mejoras que se pueden introducir en los procesos de las organizaciones cuando aplicamos el control estadístico de procesos? Bueno, son varias. Entre las más importantes podemos mencionar la disminución de los costos, ya que se reducen los errores, la eliminación de actividades que no agregan valor al proceso productivo, la identificación de cuellos de botella y demoras en el proceso productivo,
Se mejora, por supuesto, la productividad y, por ende, se aumenta la satisfacción del cliente, ¿verdad? Y, por último, pero no menos importante, se evita ese incumplimiento de los requisitos o de las especificaciones que nos ha solicitado nuestro cliente, ¿ok? En función de eso, podemos decirles que el control estadístico de procesos utiliza una herramienta para hacerlo, que son los gráficos de control. Ok, los gráficos de control son esa herramienta que permite medir la variabilidad de los procesos. Y cuando hablamos de variabilidad, bueno, ya habíamos en la introducción a la clase, habíamos hablado de que la variación está presente en todas partes, ¿verdad? Y que entender la variación como los cambios que ocurren en un valor de una característica que estamos midiendo, ¿sí? En estadística es muy importante, ya que se llama control estadístico, en estadística es muy importante em, diferenciar las variables que forman parte de los procesos. Existen variables que son cuantitativas, ¿verdad? El control, o sea, el control de proceso lo puedes hacer, se puede hacer por variables o por atributos. Cuando hablamos de variables, son características que se controlan y están constituidas por medidas, por mediciones precisas cuando se habla de variables cuantitativas, por ejemplo, las longitudes, los diámetros, los pesos, ¿ok? Y cuando se habla de atributos, hablamos de tener cierta característica que no se puede medir, por ejemplo, como el color, ¿ok? Entonces se hace referencia el enfoque se hace hacia la calidad, no es medible y son variables, lo que llaman cualitativas. ¿Por qué? Porque tú no puedes medirlo numéricamente, ¿ok? A eso se refiere, esas son las variables con las que contamos, variables cualitativas como el peso, el volumen, lo que le puedes asignar un valor. Y cuantitativas como, por supuesto, por ejemplo, el color, ¿ok? O cierto atributo que, que está dentro de un rango de medición. Em, como todos los procesos están sujetos a variación, em, ¿cuáles son las seis variables que hacen que los procesos cambien? Son seis: el medio ambiente, el mantenimiento, las máquinas, la mano de obra, los materiales y los métodos que utilizamos, ¿ok? Todos esos pueden tener influencia sobre los procesos y digamos que de acuerdo a su influencia podemos medir que el producto, si el producto salga con las especificaciones adecuadas o que salga defectuoso y haya que pues, devolverlo al proceso productivo o simplemente que sea como un desperdicio. En la lámina podemos observar el enfoque del control estadístico de calidad. Ahí están los cuatro variables que pueden causar, que pueden impactar en el proceso, ¿verdad? Y cómo después de cumplido el proceso productivo se hace una inspección. Si esa inspección está acorde con las especificaciones que nosotros tenemos, entonces esos productos van directo al cliente. ¿Qué pasa si no cumple con las especificaciones? Bueno, pasa a ser un producto defectuoso, que puede ser desechado como desperdicio o puede ser reparado. Si es reparado, vuelve a entrar en el proceso productivo y, por supuesto, se somete a las medidas de corrección y vuelve a formar parte de la inspección para ver hasta qué punto se han cumplido las especificaciones, las medidas con los que se han planteado para ese determinado producto. ¿Ok? Cuando hablamos de lo que impacta
los factores que impactan un proceso, cuando hablamos de la mano de obra, obviamente el recurso humano es el principal elemento que actúa sobre los procesos. Agregan valor, pero también pueden impactar en el sentido de que si la persona no está capacitada o formada para desarrollar o trabajar en ese proceso, puede impactar de manera negativa ese proceso, esa línea de producción, ¿ok? Cuando hablamos de materiales, si los materiales son de baja calidad o no son los adecuados, también tienen un efecto, voy a hablar de los efectos negativos, por supuesto. El método de trabajo también influye porque si no hacemos, no cumplimos a cabalidad los métodos, como los métodos de trabajo, por supuesto vamos a tener consecuencias, ¿sí? Las máquinas deben tener un adecuado mantenimiento y deben ser las máquinas acordes con el proceso productivo que se está llevando a cabo. ¿Ok? Y todo lo que es el medio ambiente influye porque existen, aspectos que el entorno influye dentro del proceso y puede causar algún cambio en las especificaciones de nuestro producto, ¿ok? Entonces, todos esos factores debemos tomarlos en cuenta al momento de pensar en nuestro proceso productivo y pensar en cumplir con esas especificaciones o esos parámetros para medir hasta qué punto nuestro producto lo estamos ofreciendo de calidad o no. ¿Ok? Cuando existen variaciones, porque todo eso es variaciones, hay variaciones por causas comunes o variaciones por causas especiales. Cuando hablamos de causas comunes, estamos hablando de aquellas que permanecen en el día a día, lote a lote, y son variaciones de forma natural, ¿ok? En cambio, cuando hablamos de causas especiales, ya son variaciones que se deben a circunstancias especiales que no siempre están presentes en el proceso, ¿ok? Nos debemos distinguir esa variación, cuáles son las causas que la producen para poder tomar poder revisar el proceso y poder tomar medidas correctivas, ¿sí? Los gráficos de control se utilizan para distinguir este tipo de causas, ¿sí? Si nosotros hablamos de un proceso que se dice que un proceso que trabaja solo con causas comunes es estable, mientras que si su variación a través del tiempo es predecible y se sale dentro de los límites, de ciertos límites. Cuando existe una causa especial, esa variación está fuera de los límites que se establecieron en ese gráfico. Ahorita les voy a mostrar un gráfico de control y vamos a distinguir esto. Un ejemplo de variaciones por causas comunes, variaciones por causas especiales, es este que voy a mencionarles a continuación. Una línea de producción está sacando desperfectos o mellas en unas latas. Si ese desperfecto lo provoca un desgaste natural en la máquina, ¿verdad? Podemos decir que es una causa especial. Los trabajadores o técnicos pueden reducirlo o eliminarlo ajustando alguna de las piezas que están afectadas en el equipo. Si en cambio las latas están saliendo melladas porque la administración compró materiales de menor calidad, entonces eso es una causa común y quizás todo el esfuerzo que hagamos en reducir el costo no vale la pena. ¿Por qué? Porque la administración, la única solución es que la administración cambie sus políticas de compra y adquiera material de alta calidad, o sea, o no de baja calidad, sino de buena calidad. ¿Ok? Entonces, por eso es que hay que distinguir por qué se está produciendo el problema y cuáles cómo podemos resolverlo, ¿no? Ahora bien,
Aquí tenemos la figura de los gráficos de control. Los gráficos de control están formados básicamente de tres aspectos o tres partes como son el límite de control inferior, límite de control superior y el límite de control central. Nosotros hablamos de un proceso que está fuera de control cuando graficamos los datos y uno de ellos o varios de ellos se salen de los límites que se establecieron como inferior y superior. Y también podemos hablar de que no está en control cuando el comportamiento de esos datos alrededor de la línea llamada límite de control central ofrece un comportamiento que no es usual. Entonces, también en esos, hay 7 casos donde, aunque esté dentro de los límites, podemos decir que hay algo que está fallando en ese proceso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los datos se están comportando de manera irregular. Y por supuesto, dependiendo de lo que estemos analizando, podemos llegar a saber qué está pasando y poder tomar las medidas correctivas al respecto. ¿Ok? Em, los, a continuación vamos a ver dos gráficos de control referidos. Al primero es un gráfico de control que mide la cantidad de CO2 que hay en el gas. A través del estudio que se hizo durante 19 días en el mes de septiembre y el promedio mensual de CO2 en gas, que está en el eje de las Y, en el eje de las X está el tiempo, o sea, los días de estudio donde se realizó este análisis, ¿sí? A través de, por supuesto, de fórmulas, se llega a lo que es el límite central, superior e inferior. Y la línea que está en color morado está graficada el resultado de ese estudio. Si ustedes pueden ver, en el día 7, en el día 5 del gráfico, los datos salieron del límite superior de control, al igual que los días 9, 10, 11 y 13. Y en el día 18 del mes estudiado, se estaba por debajo del límite establecido como inferior. Eso a grandes rasgos nos puede decir que el proceso no está en control y definiendo qué pasó o estudiando qué pasó en esos días, podemos decir por qué ese promedio mensual que se aceptaba de CO2 en gas superó los límites o las expectativas y por qué en otro día, al contrario, fue por debajo. Entonces, al estudiar esa situación, podemos llegar a controlar mejor, en este caso, la cantidad de CO2 que hay en el gas, en el gas y podemos evitar de repente que haya una consecuencia de tipo laboral porque no se controló la cantidad de CO2 en el gas, en ese ejemplo. En el ejemplo que está a mano derecha, estamos estudiando la fracción defectuosa o el porcentaje de errores que hay en un lote de fabricación. Hay 20 muestras, ¿verdad? Y se establecieron las fracciones defectuosas. En este caso hay lotes donde los errores estuvieron sobre el límite inferior que se estableció y una sola muestra, la del número 12, está por encima de la fracción defectuosa que se permite. Entonces, podemos ir al día 12 para ver qué pasó. De repente cambiaron de operador, de repente el operador no era el que estaba capacitado o era una persona nueva. ¿Y por qué salió con error ese lote de producto? ¿Sí? Aquí de momento no interesa qué producto es, sino cómo se comportaron, cómo se comportó los errores durante todas esas muestras que se estudiaron
en ese lote de producción que hubo. ¿Ok? Ahora bien, aquí hay un ejemplo donde se está midiendo el, el tiempo de atención del servicio en una caja rápida. Se estableció, por ejemplo, los gráficos de control pueden ser por promedio, pueden ser por rango, y hay otro tipo de clasificación. En este caso estamos hablando de el tiempo de servicio en una caja rápida y se tomó en cuenta los promedios de tiempo que tardaba un cajero en atender al cliente. Durante 21 días seguidos se hizo el estudio, ¿verdad? Y aplicando la fórmula se determinó cuál era que el límite, por ejemplo, el límite superior, el tiempo superior que podía él mm, eh, gastar, digamos, en atender al cliente era de 40 segundos. Eh, en el día, el límite inferior está el de 34, ¿verdad? Entonces, entre 34 y 40 se supone que es normal ese tiempo de atención al cliente. Pero ¿qué pasó durante el día 7? El día 7 corresponde a un fin de semana, ¿verdad? Y el día 14 y 15 también pertenece a un fin de semana. En esos puntos, el promedio de atención fue más alto. La persona duró mucho más en atender al cliente. Entonces, se puede determinar que quizás durante la semana el flujo de clientes le permite al trabajador cumplir con su trabajo en un tiempo normal, en un tiempo prudente que ya está establecido. Sin embargo, los fines de semana hay mayor afluencia de clientes, ya la persona viene trabajando toda la semana, puede afectar, puede estar fatigado, entonces invirtió mucho más tiempo en atender al cliente, ¿ok? Em, medidas correctivas, rapidito, bueno, pudiera ser que solo se estableciera que un trabajador esté de lunes a viernes y que los fines de semana esté otra persona que está fresca, que solo trabaja los fines de semana y para reducir ese tiempo de atención, que la atención sea efectiva y sea buena, pero que sea dentro de los rangos que está establecido como normal. ¿Ok? Cuando ellos, en ese mismo caso, cuando ellos establecieron el gráfico de control, pero por rango, o sea, establecieron que entre el tiempo mayor y el tiempo menor, hicieron fue la gráfica por rango, establecieron que el límite, si está entre 2 a 18, estaba dentro del límite normal. Entonces, si hablamos de promedio de tiempo, se salía de lo establecido. Pero si hablamos del rango, todavía la atención al cliente está dentro de las especificaciones que la empresa busca. Sin embargo, lo más importante de esto es, en el caso de atención en una caja rápida, es que se pueda atender de manera eficiente al cliente dentro de rangos de tiempo que ellos establecen como normales, así evitan colas como es una caja rápida, mayor cola en esa de clientes, las quejas de los clientes, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que nos permite el gráfico de control. De repente, observándolo, podemos ver, en el caso de esta atención en la caja rápida, podemos ver que todos los datos se mueven sobre lo que es la media de atención, ¿sí? Entonces, podemos observar que está dentro de los límites y que no hay mayores consecuencias, ¿ok? Cuando tomaron en cuenta ellos el tiempo y se salía del tiempo de manera normal, duró, voy a ponerlo en minutos, 40 minutos, perdón, en segundos, 40 segundos en atender a la persona
y después me lanzo con 44, con 50, por ejemplo, entonces ya hay algo que está pasando y debo tomar previsiones. Obviamente, lo puedes ver, puedes observarlo directamente si eres el supervisor de la caja rápida, ¿verdad? Pero como no es solo observar, sino también tener documentación de lo que está pasando y hacer un estudio, esto es un estudio de tiempos que se hizo durante 21 días. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a los clientes que usaban esa caja rápida. ¿Ok? Eso es, eso es una de las bondades que tiene los gráficos de control. Nos permite medir cómo varía en el tiempo, cómo es la variación en el tiempo de ese dato que estoy midiendo, ¿verdad? Y me permite buscar las medidas correctivas a esos saltos o esas bajas que no están dentro de los límites normales establecidos. ¿Ok? Ahora bien, eso es con respecto al control estadístico de procesos. Pero no solo los procesos podemos medirlos, también tenemos que medir eh, la calidad del producto. ¿Ok? Cuando hablamos de calidad del producto, estamos hablando de varios aspectos que intervienen en ello. En ello intervienen la calidad en el diseño de los productos, ¿verdad? Cuando, de manera general, ¿cuándo se puede decir que un producto tiene calidad? ¿Cuáles son las dimensiones en la calidad del producto? Si tenemos sistemas de inspección, ¿cuáles son los beneficios de ofrecer un producto de calidad? Y qué permite que yo tenga control de calidad del producto. ¿Ok? Esos son los aspectos que vamos a discutir en este momento. Cuando hablamos de calidad del producto, ¿de qué hablamos? Bueno, hablamos de una que es clave en las competencias entre las personas, entre los agentes que están relacionados con la organización y con lo que nosotros ofrecemos, ¿verdad? Los consumidores siempre quieren obtener productos de calidad, obviamente, y hay una relación precio-valor, ¿correcto? Entonces, si nosotros estamos implementando en nuestra empresa, estamos realizando acciones en pro de ello, nosotros debemos ofrecer o nuestro resultado debe ser un producto de calidad, ¿ok? Aquí hay varias definiciones de calidad del producto y me voy a permitir leer dos. Por ejemplo, hay una que dice que la calidad del producto es la capacidad de un producto ¿para qué? Para realizar sus funciones. Esto incluye que la durabilidad general, la confiabilidad, la precisión, la facilidad de operación, la reparación del producto, así como otros atributos que él tenga. Otra definición es que la calidad del producto es el nivel de calidad esperado y controlando la diversidad que hay en función de ese producto que pueda satisfacer a nuestros clientes. Otro es que la capacidad de un artículo es la capacidad de un artículo ¿para qué? Para proporcionar resultados o un rendimiento que iguala o supera las expectativas que tienen nuestros clientes o las expectativas o sea, lo que el cliente desea, ¿ok? Cuando hablamos entonces de calidad en el diseño de los productos, hablamos de el uso de técnicas y actividades con el fin de lograr mantener esa calidad del producto. ¿Implica qué? Implica tener especificaciones claras, especificaciones en nuestros productos. Implica que el diseño de ese producto o servicio cumpla. Implica que la producción o instalación tenga todas las intenciones de cumplir con lo que se está establecido. Ese producto debe ser susceptible de inspeccionar, ¿ok? Y obviamente, si después de inspeccionado hay que hacer alguna corrección, ese producto debe también facilitar esas modificaciones. Entonces, cuando hablamos de calidad en el diseño de ese producto, debemos pensar en estas 5 cosas.
¿Cuándo podemos nosotros decir que un producto tiene calidad? No solo cuando nos gusta, porque de golpe, pues sí, pero también tiene que estar sujeto a varios aspectos, a la calidad, al desempeño y a la expectativa. Entonces, cuando hablamos de que un producto tiene calidad es porque yo cumplo, el desempeño viene dado por el grado de cumplimiento que tiene ese producto de acuerdo a su función, ¿verdad? Que cumple con los atributos y especificaciones para los cuales fue creado, ¿ok? Cuando hablamos de eso, tenemos que ver también las dimensiones de la calidad del producto. Estas son 8 factores, 8 dimensiones que forman parte de la calidad del producto. El rendimiento. De repente, cuando a nosotros nos gusta algo, nos dejamos llevar porque nos guste, porque nos satisface y listo. Pero debemos tomar en cuenta estos 8 aspectos que son el rendimiento, o sea, que es la principal característica operativa de un producto, ¿sí? Viene dado con, es el reflejo de cómo se presenta o muestra ese producto al consumidor, ¿ok? La confiabilidad. La confiabilidad es la medida de la probabilidad de que un producto no se dañe o falle dentro de el tiempo que se le dio de vida útil, ¿ok? Yo tengo que, dentro de la calidad del producto, tengo que estar segura de que ese producto es confiable, o sea, no se me va a dañar dentro de un día, porque eso forma parte de los aspectos que yo voy a tomar en cuenta cuando decido comprar un producto, si rinde y si es confiable, ¿ok? Otros son sus características, las características que definen ese producto, ¿ok? Son características, el nivel de, o sea, de cumplimiento de las características que yo, o sea, que yo listé, o sea, hice la lista de todas esas características que va a tener ese producto en especial. Que sea conforme, la conformidad es que esté conforme con las especificaciones con las cuales se fabricó, ¿ok? Hay estándares que ya están predeterminados y que debemos cumplir porque si no, el producto obviamente no va a cumplir con el objeto por lo cual se hizo y va a ser obviamente de baja calidad, ¿ok? La durabilidad, por supuesto, al momento de tú comprar o de adquirir un producto, eh, tiene que tener la característica o la dimensión de durabilidad, porque si no dura en el tiempo, si tiene una vida útil y no cumple con esa vida útil, pues el cliente va a estar frustrado y eso va a repercutir en la confianza que tiene en nuestra empresa, que es la empresa que produce ese producto, ¿ok? Eh, debe cumplir con esa vida útil. La capacidad de servicio, o sea, esa dimensión está relacionada con el servicio que puedo ofrecer del producto que estoy, o sea, ¿en qué incluye? Incluye la velocidad con que yo atiendo al cliente, que sea conveniente, que sea fácil la reparación, o sea, que me dé seguridad de que que pueden tener, que tengo la capacidad de cumplir con todo lo que yo ofrezco alrededor de ese producto, ¿ok? La estética, bueno, la estética, como ustedes saben, todo entra por los ojos, entonces el producto debe cumplir con características que sean ¿cómo se dice? Amigables, pues, que sean bonitas a nuestra vista, ¿sí? Que llame la atención, colores llamativos, que el modelo eh, nos agrade, que sea fácil de agarrar, todo eso que llama a los ojos y que permite distinguir un producto de otro, ¿ok? Y por último, la calidad, que la calidad percibida sea
la misma calidad que lo que yo percibo que me va a ofrecer ese producto sea en realidad lo que el producto me ofrece, ¿ok? Tiene que ver con que ese producto supere mis expectativas, ¿sí? Que cumpla y que la supere, por supuesto, ¿ok? Y por último, una dimensión muy importante que no está nombrada ahí, pero que es intrínseca, es el costo. Esa relación costo-valor debe estar presente porque no que sea asequible, pero también que si yo invierto una cantidad de dinero en ese producto, pues valga la pena. ¿Ok? Estas son las dimensiones que debe cumplir el producto desde el punto de vista del enfoque de calidad. Ahora bien, los sistemas de inspección. Todos los productos deben estar sujetos a inspecciones porque la única manera de yo saber si ese producto sale antes de que salga a la calle es que yo tenga previsto un sistema de inspección. Muchos hablan de el muestreo, ¿verdad? En un lote sacan una muestra y de manera estadística definen cuál es el tamaño de esa muestra que me va a decir que esa muestra es representativa. Si al yo inspeccionar esa muestra todo cumple con las especificaciones eh, para los cuales, con las especificaciones que debe cumplir el producto, puedo decir que ese lote va bien y puedo sacarlo a la calle con confianza. ¿Ok? Eh, ¿En qué consiste la inspección? Bueno, en que básicamente en que ese producto cumpla con las características para los cuales fue creado, ¿verdad? Y que yo pueda verificar todas las unidades o un lote de ellas dependiendo del tamaño de producción que tenga la empresa. ¿Ok? Todas las empresas deben tener ese sistema de inspección y, por supuesto, puede acarrear errores. Por ejemplo, el primer error que puede acarrear es que cuando yo inspeccione las características no sean, pero que sea posible corregirlo. Vuelva al proceso productivo del cual salió con la mejora. Pero puede darse también el caso de que el error sea de tal magnitud que yo no pueda volverlo o sea, retrocederlo incorporarlo de nuevo al proceso productivo, sino que lo tenga que desechar. Entonces, si yo no tengo un sistema de inspección planteado, puedo aumentar los costos de ese inventario de productos que son o que estaban obsoletos o que salieron con errores de tal manera que los tuve que desechar. Entonces, por eso es muy importante que exista un sistema de inspección que se establezcan en las organizaciones sistemas de inspección para disminuir los costos producto de que el proceso productivo no cumpla con todas las especificaciones para lo que fueron establecidas en un principio y que los productos obviamente salgan con errores, que salgan con desperfectos, ¿sí? Eh, para evitar eso es importante no confiarse y para ello siempre es importante tener un equipo de trabajo que conozca el producto y conozca también el proceso productivo y que al momento de hacerlo pueda determinar en qué momento del proceso fue que se produjo ese error o esa falla y poderlo corregir si ese es el caso. ¿Ok? ¿Qué beneficios tiene un producto de calidad? Bueno, de repente son obvias, pero a veces tenemos que tener conciencia de que si una organización no tiene claro cuáles son los beneficios que se obtienen cuando se producen productos de calidad, entonces siempre va a trabajar, digamos, con estándares bajos y siempre va a tener una competencia que le va a quitar el mercado y siempre va a estar luchando contra eso porque en la medida que se conozca
los beneficios que tiene trabajar con calidad, en esa medida puedes ser más competitivo y puedes satisfacer las necesidades de tus clientes bueno, y por ende todos los beneficios que eso acarrea para la organización. Entre los beneficios que podemos destacar está, obviamente, mejora la reputación de la empresa. Una empresa que se destaque por la calidad del producto o del servicio que ofrece, pues gana reputación y se hace competitiva en el entorno en donde se desarrolla. Por supuesto va a tener costos más bajos porque está claro en que tiene, tiene estándares de calidad establecidos, tiene procesos productivos que están eh, definidos y tiene sistemas de inspección también determinados. Aumenta la cuota del mercado. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida que esos productos sean de calidad, debe aumentar las ventas y debe aumentar el posicionamiento de esa marca en el mercado, en el comercio, en el mercado. ¿Ok? Tiene un impacto internacional cuando esa empresa se distingue y empieza a abrir fronteras y no solo trabaja, por ejemplo, aquí en San Cristóbal, vamos a poner el ejemplo de nosotros en San Cristóbal, sino que ya expande sus acciones hacia Cúcuta. Entonces, ya es esa marca, no, se nombra aquí y también se nombra en Cúcuta y ya tiene, digamos, un respaldo internacional. ¿Ok? Em, Hay responsabilidad en el producto. ¿Por qué? Porque la empresa está consciente de la necesidad que tiene de producir o de ofrecer servicios de calidad. ¿Ok? Mejora, por supuesto, la apariencia de su producto. Se destaca ese producto en la misma, con productos semejantes o en la misma línea, el producto de esa empresa se destaca. Y por supuesto, va a ser, digamos que va a formar parte de de la élite, de la competencia, ¿verdad? Va a trabajar en función de que todas esas características que el producto tiene sean mejoradas y, ¿por qué no? Al momento de tener éxito en ese producto puede ampliar sus horizontes y diversificar sus productos y sus servicios. ¿Por qué? Porque ya tiene un sistema establecido de calidad que le permite hacer eso. Entonces, debemos pensar siempre en que es importante trabajar en función de la calidad de los productos y servicios que nosotros ofrecemos, ¿no? No, aunque muchas veces se piensa que es difícil con el apoyo de todos en la organización y que todos los objetivos estén alineados hacia eso, este, podemos lograrlo. ¿Ok? Em, Esto es básicamente lo que se refiere a el control estadístico de procesos a través de la herramienta gráficos de control y lo que forma parte de la calidad del producto. En la actividad que ustedes deben realizar, está planteado realizar un tríptico. ¿Cuál es la idea? La idea es que em, podamos hacer un tríptico con lo más resaltante de estos temas, de manera tal de poder un poco plasmar lo importante que es tener, tener la calidad como un principio básico de nuestras organizaciones, ¿sí? A nivel de procesos y, por supuesto, a nivel de productos. Entender que la variación está en nuestra vida, está en los procesos y que en la medida que nosotros podamos conocer a qué se debe la variación, podemos trabajar en función de ello y poder mejorar lo que nosotros hacemos. ¿Ok? Un tríptico es una herramienta
de información, pero también nos permite condensar y hacer un equilibrio entre el texto y la imagen, en poder ofrecer un contenido agradable a la vista, pero un contenido que nos permita también comprender todos estos aspectos que forman parte de la calidad, que hablamos de calidad cuando algo nos satisface, pero va mucho más allá, va mucho más allá de solo ese sentimiento de que estamos conforme con un producto o un servicio. Y es algo constante. Recuerden que siempre tenemos que ir mejorando y que existe una literatura muy amplia sobre eso, y en el próximo módulo vamos a hablar de cómo mejoramos y cuáles son las herramientas que las organizaciones tienen en la mesa para poder mejorar continuamente sus productos y servicios. Entonces, bueno, espero que esta clase, este poco de información que les he mencionado, les sirva para poder armar ese tríptico con la información más importante. Los puntos están ya en el aula virtual y por supuesto cualquier duda que nazca, pues alguna inquietud, pues con mucho gusto me escriben en el aula y yo con la rapidez del caso lo voy a contestar. La intención es colocar en la mente de cada uno de ustedes la calidad como banderita para poder crecer no solo como profesionales, sino también como personas. La calidad también está en la calidad del ser humano, ¿no? Y entonces eso es importante, debemos crecer también, también pensar en la calidad bajo ese enfoque. Bueno, muchísimas gracias por la atención y buenas tardes.